Desde el principio, Dios comunicó su voluntad y ordenó que se escribiera, estableciendo una base para la instrucción divina. Moisés registró las palabras de Jehová, estableciendo la ley escrita como base para la instrucción y la obediencia del pueblo. La verdad divina no se dejó al criterio humano, sino que fue preservada en forma escrita para garantizar su integridad y transmisión fiel. Los reyes de Israel debían crear una copia personal de la ley para su lectura diaria. Este mandato subraya la importancia de la escritura como guía constante para el liderazgo. La ley escrita servía como un estándar objetivo al cual todos, incluyendo los líderes, debían someterse. A Josué se le instruyó que el libro de la ley siempre estuviera en su boca, enfatizando la continua meditación y obediencia a la palabra de Dios. La escritura debía ser la fuente de dirección y sabiduría para Josué en su liderazgo del pueblo de Israel. La obediencia y meditación continua en la ley eran esenciales para el liderazgo efectivo y la guía del pueblo. El profeta Isaías proclamó que la ley y el testimonio son el estándar para discernir la verdad. Las enseñanzas y revelaciones proféticas deben ser probadas y validadas por la palabra escrita. La escritura sirve como criterio fundamental para evaluar la autenticidad de cualquier mensaje espiritual. Jeremías registró fielmente las palabras que Dios le encomendó. Jeremías condenó a los falsos profetas que difundían sueños y visiones de origen humano. La fidelidad a la palabra de Dios es esencial y no debe equipararse con invenciones humanas. Daniel comprendió la duración del exilio de Israel al estudiar las profecías de Jeremías. Las escrituras servían como base fundamental para la comprensión profética y la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. El estudio de las profecías bíblicas proporcionó a Daniel claridad sobre el plan y el tiempo de Dios. Jesús, enfrentando a Satanás, respondió con «Escrito está», demostrando su confianza en la Escritura. Jesús usó la Escritura como la autoridad final, incluso ante la tentación. La palabra de Dios fue el arma y la defensa de Jesús contra las artimañas del mal. Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga, demostrando su familiaridad con las Escrituras. La declaración de Jesús, «Hoy se ha cumplido esta Escritura», subraya su reconocimiento de la autoridad profética. Este acto de Jesús proclama las Escrituras como cumplimiento de la profecía, estableciendo una conexión directa con el texto sagrado. Jesús confrontó a los fariseos por priorizar las tradiciones humanas sobre la Escritura. Las tradiciones humanas no deben invalidar ni reemplazar la palabra de Dios. Enseñar mandamientos de hombres como doctrinas es una forma de honrar a Dios en vano. Pablo enseñó que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es útil para la enseñanza y la corrección. La Escritura instruye en justicia. La instrucción de Pablo a los Corintios enfatiza la importancia de no especular más allá de lo que está escrito en las Escrituras. Este principio limita la especulación y promueve la fidelidad a la revelación bíblica. Adherirse a la revelación bíblica asegura una comprensión precisa y evita interpretaciones erróneas. Los cristianos de Berea fueron elogiados por su diligencia en examinar las Escrituras diariamente. Su práctica demostró que las Escrituras eran el estándar para evaluar incluso la enseñanza apostólica. Este enfoque subraya la importancia de la verificación bíblica en la recepción de enseñanzas. Ireneo, en el siglo II, afirmó la perfección de las Escrituras, al ser dictadas por el Verbo de Dios y su Espíritu. La declaración de Ireneo subraya la suficiencia de la Escritura como guía completa para la fe y la práctica cristiana. Esta perspectiva resalta la autoridad bíblica como fundamento esencial para la doctrina y la vida de la Iglesia. Tertuliano afirmó la suficiencia de las Escrituras, enfatizando que nada debe añadirse a lo ya revelado. La declaración de Tertuliano subraya la prohibición de introducir doctrinas que no se encuentran explícitamente en la Biblia. Esta postura defiende la integridad de la revelación bíblica, rechazando cualquier adición o alteración no autorizada. Atanasio, en el siglo IV, proclamó la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la proclamación de la verdad. La suficiencia de la Escritura implica que contiene todo lo necesario para comunicar la verdad divina. Esta declaración reafirma la autoridad y completitud de las Escrituras como fuente de verdad espiritual. Durante la Reforma, los líderes protestantes defendieron la Biblia como la única autoridad infalible. Este principio, conocido como sola Escritura, rechazó las tradiciones eclesiásticas no basadas en las Escrituras. La sola Escritura promovió un retorno a las fuentes originales del cristianismo,
enfatizando la interpretación personal de la Biblia. El Concilio de Trento, 1546, fue la respuesta de Roma a la Reforma Protestante. El concilio declaró que la tradición de la Iglesia tiene la misma inspiración divina que las Escrituras. Esta declaración formalizó el rechazo católico romano de la doctrina de sola Escritura. El catolicismo romano sostiene que la Iglesia existió antes de la formación del canon bíblico. La Iglesia, según esta doctrina, precedió y por lo tanto autorizó la Escritura. Esta perspectiva implica que la autoridad de la Biblia deriva de la Iglesia. La tradición oral apostólica se considera que posee la misma autoridad que las Escrituras. Se equiparan las enseñanzas transmitidas oralmente con la revelación escrita. Esta equiparación implica que la tradición oral tiene un peso equivalente a la palabra escrita en términos de doctrina. La autoridad de enseñanza de la Iglesia, conocida como magisterio, afirma poseer la única interpretación infalible de las Escrituras. Esta postura restringe la interpretación individual de las Escrituras, enfatizando la guía doctrinal del magisterio. La interpretación autorizada del magisterio se presenta como un garante de la ortodoxia y la unidad doctrinal. Se argumenta que la Iglesia, al haber proporcionado la Biblia, posee autoridad sobre ella. Este argumento invierte la relación de autoridad, colocando a la Iglesia por encima de las Escrituras. La correcta relación establece que la Biblia es la autoridad suprema, guiando a la Iglesia. Desde Moisés, la palabra escrita se convirtió en el fundamento de la ley divina. La ley escrita sirvió como base del pacto establecido entre Dios y su pueblo. Este pacto, basado en la palabra escrita, definió la relación entre la divinidad y la humanidad. Los profetas validaban sus mensajes a través de la ley escrita. El testimonio escrito servía como confirmación de la autenticidad profética. La ley y el testimonio escrito eran los criterios de validación de los mensajes proféticos. Jesús utilizó las Escrituras como herramienta principal para resistir la tentación. Las Escrituras fueron fundamentales para Jesús al confirmar y validar su ministerio. La resistencia a la tentación y la confirmación del ministerio demuestran la autoridad de Jesús. Los apóstoles basaron sus enseñanzas en las Escrituras. Las Escrituras fueron el fundamento de la doctrina apostólica. Los apóstoles alentaron a otros a examinar las Escrituras. Los cristianos de Berea se distinguieron por verificar las enseñanzas de Pablo confrontándolas con las Escrituras. Este proceso de verificación demuestra un compromiso con la verdad y una búsqueda activa del entendimiento bíblico. La práctica de los cristianos de Berea sirve como modelo para el estudio bíblico y la evaluación crítica de la doctrina. Los padres de la Iglesia consideraban las Escrituras como la fuente suprema de la verdad divina. La suficiencia de las Escrituras implica que no se necesitan otras fuentes para comprender la doctrina cristiana esencial. Este principio subraya la autoridad única e inerrante de la Biblia en la teología patrística. Mateo 24:35 declara la perdurabilidad de las palabras divinas frente a la transitoriedad del mundo físico. La promesa de que las palabras divinas no pasarán enfatiza su valor eterno e inmutable. Este versículo subraya la primacía de la verdad espiritual sobre la realidad material. Sola Escritura no es un concepto nuevo, representa un retorno a los fundamentos originales. Este principio busca reafirmar la autoridad suprema de las Escrituras como guía y norma de fe. Sola Escritura enfatiza la importancia de interpretar las Escrituras por sí mismas, sin añadir tradiciones externas. La voz de Dios, tal como se expresa en las Sagradas Escrituras, es eterna e inmutable. La palabra escrita de Dios es suficiente para guiar y sostener a los creyentes a lo largo de sus vidas. La autoridad divina reside en la palabra escrita, ofreciendo una base sólida e inquebrantable para la fe. La apertura de la palabra invita a la reflexión y al entendimiento. Cada día ofrece una nueva oportunidad para descubrir la sabiduría contenida en las Escrituras. La lectura y el estudio de la palabra fortalecen el espíritu y guían el camino. El acto de estudiar implica la inmersión en materiales de aprendizaje para adquirir conocimiento y comprensión. El estudio efectivo requiere concentración, organización y la aplicación de técnicas de aprendizaje adecuadas. La práctica regular y la revisión constante son fundamentales para la retención y el dominio del material estudiado. El idioma cree es una lengua indígena hablada por varios pueblos originarios en Canadá. El cree se caracteriza por su estructura polisintética, donde las palabras pueden contener múltiples morfemas. La preservación del idioma cree es vital
para mantener la herencia cultural y la identidad de las comunidades indígenas. La inmutabilidad de Dios es un atributo esencial que significa que Él no cambia en su ser, carácter, propósito y promesas. Este principio asegura la confiabilidad de las promesas divinas y la estabilidad de la fe. La inmutabilidad divina implica que la naturaleza de Dios permanece constante a lo largo del tiempo, sin fluctuaciones ni alteraciones. La palabra divina perdura a través del tiempo, trascendiendo generaciones y culturas. Su esencia inmutable sirve como guía y consuelo, ofreciendo esperanza y dirección en cada época. Esta verdad eterna se manifiesta en la constancia y la relevancia continua de sus enseñanzas. Moisés recibe las tablas de la ley, un evento fundacional en la tradición judeocristiana. La escritura de los 10 mandamientos simboliza la comunicación directa entre lo divino y lo humano. Este acto representa la primera instancia de la ley divina escrita, estableciendo un código moral y ético. La lectura y meditación en la ley subraya su importancia fundamental para el liderazgo. El estudio diligente de las Escrituras es esencial para guiar con sabiduría y justicia. La ley proporciona un marco ético y moral para la toma de decisiones y el gobierno. El profeta Isaías insta al pueblo a adherirse a la ley y al testimonio como fundamento de la verdad. La ley y el testimonio sirven como criterio para discernir la verdad y evitar el error. Volver a la ley y al testimonio es esencial para la restauración espiritual y la guía divina. Jeremías, guiado por la inspiración divina, registra fielmente las profecías recibidas. Los profetas actuaban como escribas, transcribiendo la palabra de Dios con precisión y devoción. El acto de escribir simboliza la preservación y transmisión de la revelación divina a las generaciones futuras. Daniel estudia los rollos de Jeremías para comprender las profecías. El estudio de las Escrituras es crucial para la interpretación de los tiempos. Las profecías de Jeremías ofrecen una comprensión profunda del futuro. Jesús resiste la tentación de Satanás citando las Escrituras. La frase «escrito» representa la autoridad de las Escrituras como defensa contra la tentación. El uso de las Escrituras demuestra la importancia de la palabra de Dios en la superación de pruebas. Jesús lee un rollo de Isaías en la sinagoga, demostrando el cumplimiento de las profecías. La lectura de Jesús subraya la conexión entre las Escrituras y su propia vida y misión. Este acto simboliza el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona de Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Escritura proporciona la base para la doctrina y la ética en la vida de los creyentes. A través de la Escritura, los creyentes son equipados para toda buena obra y maduran en su fe. Los cristianos de Berea examinaron las Escrituras para verificar la veracidad de las enseñanzas de Pablo. Este escrutinio demuestra un compromiso con la verdad bíblica y la búsqueda del entendimiento. La práctica de los cristianos de Berea sirve como modelo para el estudio diligente y la evaluación crítica de las enseñanzas. Ireneo afirmó que las Escrituras son perfectas y suficientes para guiar la fe cristiana. Las Escrituras, según Ireneo, contienen todo lo necesario para el conocimiento de la salvación y la verdad divina. Ireneo consideraba que cualquier doctrina que no se encontrara en las Escrituras era innecesaria e incluso herética. Tertuliano declaró que la Escritura es completa y no se le puede añadir nada. Esta afirmación subraya la suficiencia de la revelación bíblica para la fe cristiana. La completitud de la Escritura implica que no se necesitan otras fuentes para la doctrina cristiana. Atanasio proclamó la suficiencia de las Escrituras como medio para comunicar la verdad divina. La proclamación de Atanasio enfatiza que la verdad divina es completa y accesible a través de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras implica que no se necesitan fuentes adicionales para comprender la verdad divina. Los líderes de la Reforma defendieron la Biblia como la única autoridad doctrinal, un principio conocido como sola escritura. La sola escritura rechaza las tradiciones no bíblicas como fuentes de autoridad doctrinal. Martín Lutero fue un defensor clave de la sola escritura durante la Reforma. El Concilio de Trento equiparó la tradición con la Escritura como fuentes de revelación divina. Esta declaración consolidó la autoridad de la Iglesia Católica Romana en la interpretación de la fe. La tradición, junto con la Escritura, se convirtió en un pilar fundamental de la doctrina católica. La Biblia, como palabra de Dios, representa el fundamento sólido y eterno de la fe cristiana. La luz que emana de la Biblia simboliza la verdad y la guía espiritual para los creyentes.
La Biblia proporciona una base firme para la creencia y la práctica religiosa.